Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 2 de octubre del 2024 y estos son nuestros titulares. Durante la audiencia general de los miércoles, el Papa advirtió de la relación del demonio con la pornografía y pidió oraciones por la paz en Oriente Medio. La primera etapa del viaje del Papa ha sido Luxemburgo. Ha puesto como ejemplo de integración de los emigrantes a este pequeño y rico país europeo. Durante su visita a Bélgica, el Papa conmemoró el 600 aniversario de la Universidad de Lovaina y beatificó a una religiosa carmelita española, Ana de Jesús. El Patriarca Latino de Jerusalén ha convocado una nueva jornada de ayuno y oración por la paz, coincidiendo con el aniversario del atentado de Hamás contra Israel. Un obispo norteamericano ha rechazado que se puede equiparar aborto con expulsión de inmigrantes ilegales, pues en el segundo caso puede ser justo hacerlo. En la audiencia general de los miércoles, el Papa dedicó su mensaje a hablar del demonio, de la pornografía y a pedir oraciones para que cese la guerra en Oriente Medio. Durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa centró su catequesis en la lucha contra el mal, recordando a los fieles la importancia del Espíritu Santo como aliado fundamental en esta batalla espiritual. Al final de la audiencia, ha asegurado que los bombardeos contra el Líbano por parte de Israel son inaceptables. El pontífice hizo hincapié en la figura del demonio, destacando su astucia para engañar a las personas, y subrayó que la tecnología moderna puede abrir caminos peligrosos para su influencia. Lamentó la tendencia de algunos sectores de la sociedad a negar la existencia del diablo, viéndolo como una simple metáfora o símbolo, pero advirtió que esto forma parte de su mayor trampa. El Santo Padre hizo un llamado urgente a no dialogar con el diablo, ni siquiera en forma de tentaciones menores. Aconsejó la vigilancia constante para no caer en sus trampas, destacando los peligros que ofrecen las nuevas tecnologías como la pornografía en Internet. Tras la catequesis, el Papa expresó su preocupación por los últimos conflictos bélicos, especialmente los recientes bombardeos en el Líbano. Es inaceptable, subrayó, pidiendo a la comunidad internacional que actúe con rapidez para detener la violencia. Desde el jueves al domingo, el Papa ha visitado dos países europeos, Luxemburgo y Bélgica. Puso a Luxemburgo como ejemplo de integración de los emigrantes. El jueves, en su visita al Gran Ducado de Luxemburgo, el Papa, hablando ante las autoridades del país, destacó la importancia de la democracia luxemburguesa, resaltando su solidez como clave para el papel destacado del país en el contexto internacional, así como su compromiso con la paz, la cooperación y la integración de los migrantes. En este contexto, el Papa advirtió sobre los peligros del nacionalismo extremo y las ideologías divisivas, afirmando que las ideologías siempre son un enemigo de la democracia, y recordó que Luxemburgo ha trabajado para superar las divisiones causadas por nacionalismos exacerbados. En otro momento de su intervención, el Papa hizo una firme defensa de la paz. No olvidemos que la guerra siempre es una derrota, expresó, destacando el legado pacifista de Luxemburgo y lamentando que en algunos países europeos las industrias de armamento sean las que más rentabilidad generan. El Papa Francisco elogió también la integración de los migrantes en Luxemburgo, donde casi la mitad de la población proviene de otros países. Alabó la labor del país como modelo en la acogida e inclusión de migrantes y refugiados, destacando que este enfoque es una vía para reducir la migración forzada en condiciones inhumanas. Desde Luxemburgo, el Papa se dirigió a Bélgica.
Allí presidió los actos del 6º centenario de la Universidad de Lovania y beatificó a la carmelita Ana de Jesús. En su primer discurso en Bélgica, el viernes, el Papa advirtió que estamos muy cerca de una guerra mundial y rezó para que el viejo continente anteponga la vida. Subrayó también que la Iglesia afronta con decisión el flagelo de los abusos a menores, acompañando a los heridos, y recordó el drama de las adopciones forzadas. Francisco también abordó uno de los temas más sensibles para la Iglesia católica, los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. En un tono contundente reconoció la vergüenza que estos crímenes han traído a la Iglesia y la necesidad de asumir responsabilidades y pedir perdón. En este contexto, el Papa mencionó también las adopciones forzadas, que tuvieron lugar en Bélgica entre los años 50 y 70 del siglo pasado, cuando muchas madres solteras fueron separadas de sus hijos sin su consentimiento. El sábado tuvo 3 momentos reseñables: la visita a la tumba del rey Balduino de Bélgica, el encuentro con los universitarios y la reunión con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, seminaristas y agentes de pastoral. El Papa rindió homenaje al rey Balduino, el ferviente soberano católico que reinó desde 1951 hasta su muerte en 1993, conocido por haber abdicado durante 36 horas en 1992 para no firmar la ley sobre la legalización del aborto. Posteriormente, informa la oficina de prensa de la Santa Sede, ante el rey y los presentes, el pontífice elogió la valentía de Balduino cuando optó por dejar su cargo de rey para no firmar una ley asesina. El Papa instó a los belgas a mirarlo en este momento en el que las leyes criminales se abren paso, en una clara alusión a las leyes pro aborto y eutanasia. El Papa Francisco se reunió con estudiantes de la Universidad Católica de Lovaina, una de las más antiguas de Europa, y les animó a buscar la verdad en sus estudios, fortalecer su esperanza y trabajar por un futuro mejor. En su mensaje destacó 3 conceptos: gratitud, misión y fidelidad, reflexionando sobre el proyecto de la fe respecto a la casa común de la humanidad. Durante este acto, el Papa dijo que le parecía mal que las mujeres intentaran ser como los hombres, porque tenían su personalidad propia. Esto propició una lluvia de protestas, pues fue entendido como un rechazo al sacerdocio femenino, que es una de las reivindicaciones de una gran parte de la jerarquía católica de Bélgica. En el encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y consagradas, seminaristas y agentes de pastoral, que tuvo lugar en la Basílica del Sagrado Corazón de Kokelberg de Bruselas, el Papa les animó a ser una iglesia que evangeliza, vive la alegría del Evangelio y practica la misericordia. El último acto de la visita tuvo lugar en la mañana del domingo, en el estadio que lleva el nombre del rey Balduino. Allí tuvo lugar la beatificación de una monja carmelita española, Ana de Jesús. Además de elogiar su ejemplo, el Papa habló de la crisis generada por la inmigración masiva y pidió generosidad a los gobiernos. Ana de Jesús salió de España al frente del grupo de monjas carmelitas destinadas a Francia, donde fundó en 1604 el primer convento en suelo francés y después, en 1606, recibió la invitación de Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y soberana de los Países Bajos, para fundar un convento en Bruselas. Ana de Jesús funda allí el primer convento del Carmelo Descalzo, y en ese lugar permaneció como priora hasta su muerte, aunque también fundó paralelamente conventos en Lovaina, 1607, y en Mons, 1608. Sus últimos años no fueron fáciles. Padeció una enfermedad degenerativa que en el transcurso de 7 años la dejó totalmente paralítica. El 4 de marzo de 1621, a los 75 años, falleció en Bruselas. El 7 de octubre se conmemora el primer aniversario de la invasión palestina de Israel desde Gaza. El patriarca de Jerusalén ha convocado una jornada de oración por la paz. El patriarca latino de Jerusalén ha convocado a una jornada de oración, ayuno y penitencia para el 7 de octubre, marcando un año desde el devastador ataque de Hamás contra Israel. Este evento
busca reunir a los fieles en un acto de reflexión y súplica por la paz en una región sumida en la violencia. Se acerca el mes de octubre, y con él la constatación de que desde hace un año Tierra Santa, y no solo ella, se ha sumido en un torbellino de violencia y odio nunca antes visto ni experimentado, destacó en su carta, enfatizando la seriedad de una situación que ha dejado miles de víctimas. Para conmemorar el primer aniversario del ataque de Hamás, el Patriarcado organizará una hora de adoración y oración de vísperas, presidida por el cardenal Pizzaballa a las 6 p.m. en la Procatedral en Jerusalén. Este día se considera un símbolo de la tragedia que estamos viviendo. Además, resaltó la importancia de alejarse del odio y apoyar a los necesitados, al comprometernos, cada uno en nuestro contexto comunitario y de las formas que podamos, debemos apoyar a los necesitados, ayudar a los que trabajan para aliviar el sufrimiento de los afectados por esta guerra y promover cualquier acción por la paz, la reconciliación y el encuentro. El obispo de Springfield ha negado que se pueda equiparar el aborto con la expulsión de inmigrantes ilegales, que puede ser necesario en algunos casos. El obispo de Springfield, Estados Unidos, Monseñor Paprocki, ha publicado un vídeo en su canal de YouTube comentando las declaraciones que el Papa Francisco realizó sobre las próximas elecciones en Estados Unidos en el avión que le llevaba de vuelta a Roma tras su viaje a Asia y Oceanía. En su respuesta a una periodista de CBS, quien preguntó sobre cómo deberían actuar los votantes católicos frente a dos candidatos con posiciones moralmente cuestionables, uno favorable al aborto y otro que aboga por la deportación masiva de inmigrantes, el Papa respondió: ambos están contra la vida, el que expulsa a los migrantes y el que mata a los niños. Además, enfatizó que negar a los migrantes la posibilidad de trabajar y recibir hospitalidad es un pecado grave. Y agregó que el aborto es matar a un ser humano. Te guste o no la palabra, es un asesinato. A raíz de estas declaraciones, Monseñor Paprocki quiso abordar la cuestión con más detenimiento y ofrecer una perspectiva basada en la enseñanza de la Iglesia Católica. Destacó que el Santo Padre fue claro al afirmar que el aborto es un asesinato, un principio que está en total concordancia con el Catecismo de la Iglesia Católica. Monseñor Paprocki comentó también la respuesta del Papa relacionada con la inmigración. El obispo recordó que el Catecismo también señala la obligación moral de acoger al extranjero en la medida de lo posible. En este sentido, citó el párrafo 2241. Las naciones más prósperas están obligadas, en la medida de lo posible, a acoger al extranjero que busca seguridad y los medios de subsistencia que no puede encontrar en su país de origen. Sin embargo, también subrayó que la enseñanza de la Iglesia no implica que esta obligación sea absoluta, ya que el mismo Catecismo afirma que las autoridades políticas pueden hacer que el ejercicio del derecho a inmigrar esté sujeto a diversas condiciones jurídicas, especialmente con respecto a los deberes del inmigrante hacia el país de adopción. Por ello mismo, Paprocki señaló que la deportación no es en sí misma ilegal o inmoral, dado que las leyes federales de Estados Unidos permiten la deportación por diversas razones y bajo distintas administraciones, tanto demócratas como republicanas. Otro aspecto destacado por Monseñor Paprocki fue el principio del mal menor, al que el Papa Francisco hizo referencia cuando dijo que los católicos deben votar aunque tengan que elegir esa clase de mal. Finalmente, Monseñor Paprocki concluyó su video diciendo que para los católicos una conciencia bien formada implica estar en sintonía con las enseñanzas morales de la Iglesia, para lo cual recomendó el documento Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, disponible en la web de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el mensaje del Papa sobre el demonio y su visita a Luxemburgo y Bélgica. En la pasada audiencia general de los miércoles en el Vaticano, el Papa ha hablado de una forma especial e intensa del demonio. No es la primera vez que lo hace. El Papa está convencido
de la existencia del demonio y una y otra vez nos advierte del peligro que representa acercarse a él y de los siniestras y malvadas de sus actuaciones. Hay que recordar que poco después de ser elegido, junto con el Papa emérito Benedicto XVI, bendijeron una estatua de San Miguel Arcángel en los jardines vaticanos y le pidieron a este santo arcángel que protegiera a la Iglesia de las asechanzas del enemigo. En esta ocasión, en esta audiencia de los miércoles, el Papa se ha referido al peligro que representa creer que el demonio no existe. Ha dicho que es la mayor victoria de este enemigo, porque al creer que no existe, él puede actuar más fácilmente en la oscuridad. El demonio existe, el demonio hace su labor y el Papa se ha referido también en esta labor del demonio a la relación con la pornografía. No es una cosa cualquiera, no es un pecado cualquiera, no es una adicción cualquiera. La pornografía es hoy un problema gravísimo a nivel mundial. Un estudio de Save the Children referido a España dice, es antiguo, del año 2020, dice que los adolescentes se inician en la pornografía como término medio a los 12 años y que 7 de cada 10 adolescentes, 7 de cada 10 en España, es decir, hasta la edad de 18 años, son adictos a la pornografía. La pornografía mueve en el mundo una cantidad ingente de dinero. Hay más de 500 millones de webs, de páginas web, dedicadas a la pornografía. Y tan solo en Estados Unidos, y son datos también antiguos, esas páginas web que cobran, luego están las que son gratuitas, las que cobran mueven más de 2.500 millones de dólares al año. Es un problema gravísimo que afecta a las familias, que afecta a los jóvenes y también a los adultos y que influye mucho en no crear familia o en romper la familia. El Papa ha advertido de la relación del demonio con la pornografía y creo que merece la pena destacar sus palabras porque es para preocuparse. Además, es que es un pecado contra el sexto mandamiento. Es una adicción, genera los mismos síntomas que cualquier otra adicción en el cerebro, genera dopaminas, que es lo que la hace adictiva. Pero es que es también un pecado mortal contra el sexto, contra el noveno mandamiento. Por eso el demonio se sirve de la pornografía para esclavizarnos, para robarnos la libertad. Naturalmente que no actúa el demonio solo a través de la pornografía, aunque es un pecado y es un problema muy grave. Actúa, por ejemplo, a través de la guerra. El Papa se ha referido a la guerra. Se refirió a la guerra, en este caso concreto, a la guerra en Oriente Medio, en la audiencia, y después ha vuelto a ello cuando ha llegado a Luxemburgo, en la visita que está haciendo en estos momentos, tanto en Luxemburgo, que ya la ha hecho, es un país muy pequeño, como en Bélgica, donde se encuentra en este momento. El demonio también está relacionado con la guerra, porque el objetivo del demonio es la destrucción del ser humano. Y el Papa ha advertido del peligro de la guerra. Son muchas las veces que ha dicho que nos encontramos ya en la Tercera Guerra Mundial, aunque sea una guerra mundial por fascículos, por partes, teniendo escenarios diferentes. Pero la situación en Ucrania, tan cerca de nosotros porque está en la misma Europa, la situación en Oriente Medio, tanto la cuestión de los palestinos en Gaza como ahora la cuestión del Líbano, ponen al mundo al borde de una catastrófica guerra mundial, incluso una guerra mundial que utilizara armas nucleares. Por eso hay que rezar por la guerra, hay que rezar por la paz. Una y otra vez. Rezar por la paz no significa ponerse en un bando o en otro,
significa ser conscientes de que la guerra es un mal y significa también lo que han dicho todos los papas que se han visto envueltos durante su pontificado en un conflicto, significa que con la guerra difícilmente se solucionan las cosas. Hay que rezar por la paz y hay que rezar para que en esos casos donde la guerra está sangrando a tantas poblaciones, se llegue a una paz justa, a una paz conveniente para ambas partes, a un acuerdo digno y justo. Hay que rezar por la paz. No podemos olvidar, si hablamos de la guerra, otras situaciones que son terribles. Me refiero a las dictaduras. Y de una forma particular a la de Venezuela y a la de Nicaragua, porque es otra forma de guerra, es otra forma de violencia, aparte de que implica, en ambos casos, personas inocentes encarceladas y que están sufriendo torturas. Pero también implica una masiva huida de personas de esos países que salen en busca de libertad y de un futuro económico mejor. Son millones los que se han visto forzados a emigrar de Venezuela y de Nicaragua. Son millones. Por eso, cuando se habla de la inmigración, incluso cuando se habla de un cierto derecho a emigrar, hay que hablar de que hay un derecho a no emigrar. Hay un derecho a quedarse en el propio país. Y cuando se habla de acoger a los inmigrantes, hay que plantearlo desde una perspectiva de generosidad y también de sensatez. Pero hay que ir a las causas de esa inmigración. ¿Por qué tantos millones de personas tienen que dejar sus países de origen? Si no se resuelven las causas, no se encontrará una solución justa para ese problema que hoy es ciertamente un problema grave a nivel mundial, aunque afecte más a unos países que a otros. Por último, algo más sobre la visita del Papa en Luxemburgo. Como digo, ya he estado y lo más destacado fue la petición por la paz y la petición para acoger generosamente a los inmigrantes, pero en cambio en Bélgica, donde se encuentra en este momento, ha ido allí porque se cumple el 6º centenario de la Universidad de Lovaina, una de las clásicas, antiguas universidades europeas. Pero en sus primeros actos lo que se ha encontrado, como estaba previsto, es con la realidad de una iglesia que está sumergida en una profundísima crisis. La Iglesia de Bélgica es una iglesia polarizada hacia el sector liberal y creo incluso que tan liberal, si no más, que puede serlo la iglesia alemana. Porque aún en la iglesia alemana hay un núcleo de resistencia con unos cuantos obispos y fieles que quieren seguir siendo católicos en el pleno sentido de la palabra, fieles a Dios nuestro Señor y a las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia. La situación en Bélgica es, desde ese punto de vista, muy grave. Pero es que además arrastra un pasado reciente que ha sumido a esa Iglesia en la vergüenza y en el desprestigio. Son dos puntos especialmente graves: los abusos de menores que han salpicado directamente a un obispo al menos y a otro cardenal por haber de alguna manera cubierto ese acto pecaminoso y delictivo. Pero además está la cuestión de las adopciones forzadas. Es verdad que son situaciones antiguas, pero de otra época, pero muchas mujeres solteras, embarazadas, por motivos diferentes, a veces por violaciones y otras por relaciones consentidas, se encontraron acogidas en instituciones de la Iglesia y allí a muchas de ellas no se les pidió ni siquiera el permiso para dar a sus hijos en adopción y fueron entregados a adopción, y se habla de que esto ha afectado a casi o a más de 30.000 niños.
Son cifras que, por supuesto, habrá que ver si después son auténticas, pero hay un problema real. El Papa ha pedido humildemente perdón por ambas cosas, pero le han recordado, por ejemplo, el primer ministro en su discurso de acogida, que no basta con pedir perdón, sino que hay que poner los medios para que ciertas cosas no se vuelvan a repetir y para que las víctimas puedan recibir las compensaciones morales y económicas a las que tienen derecho. Pidamos por la paz. Es un momento delicado. Nosotros europeos, repito, lo tenemos muy cerca. Ucrania está en Europa y Oriente Medio está en la otra orilla del Mediterráneo, pero a todo el mundo le afecta. Pidamos por la paz, para que se encuentre una paz justa y para que el mundo no se deslice por el abismo demoníaco y terrible de la guerra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo también a través de nuestra página web www.magnificatv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.